Hola, bienvenidos a la tertulia de los días lunes del equipo editorial de Entre Paréntesis Chile. El lunes pasado nuestro maestro Fabián tenía complicaciones debido al adelanto de las vacaciones de los niños, así que no nos pudo tener preparada la tertulia. Estaba calificando pruebas y terminando informes. Pero esta semana habíamos aplazado también la tertulia porque queríamos hacer un homenaje a Ernesto Sábato, pero tuvimos algunos problemas. Nuestra querida Mariela estaba enfermita, ahora ya está mejor. Estaba enfermita de su garganta, siempre sufre la garganta la Mariela, siempre me he dado cuenta que tu problema cuando te resfrías en la garganta. Sí. Pero hoy la tenemos aquí. Bienvenida Mariela Río Ruiz Tagle. Ella nos va a dar una tertulia acerca de nuestro queridísimo maestro Ernesto Sábato. Quiero también dar la bienvenida a todos los asistentes, a la Paula Alejandra, que viene viajando a San Felipe, a nuestra querida Cristina Wormul, que nos facilita el Zoom, a la Sandrita San, que hace rato no la veía, qué rico verte, un besito, y te tengo un regalo de cumpleaños. Sábado, me gusta. Y le gusta Sábato, también ella es cuentera, así que le gustan los cuentos. ¿Sí? Así que con esto voy a dejar ahora a nuestra querida Mariela para que nos cuente de Ernesto Sábato. Yo voy a dividir en tres partes la charla. Primero, elementos autobiográficos de don Ernesto, parte de la biografía y lo que fue un poco desencadenante en su futura obra. Segundo, voy a leer un trozo del informe de Nunca Más, del prólogo que escribió él, un cortito. Y después voy a referirme a mi experiencia con él y para hacerlo más entretenida, y también al poema que le escribí. De eso se trata, ¿ya? En términos generales, para hacerlo más global. No referirme a solo punto, y además que el legado que dejó don Ernesto es tan grande que es imposible sintetizarlo en una charla. Imposible. Habría que hacer varias. Y varias charlas sobre sus libros. De cada uno de los libros se puede hacer una charla. Entonces, don Ernesto Sábato nació en Rojas, un pueblito de Buenos Aires, el año 1911, un día 24 de junio, un día de brujas. Ya eso presagiaba un poco lo extraña y misteriosa que iba a ser su vida, que fue bastante. Sus padres eran don Francesco Sábato, molinero, y su madre Giovanna Maria Ferrari, italianos de origen albanés, o sea, de Calabria, pero eran de la colonia albanesa, de donde don Ernesto dice, y lo comentó también cuando yo lo pude ver, que de ahí provenía un poco la rigidez de su educación. Y también se justificaba un poquitito eso por el hecho de que era el menor, o sea, no el menor, el penúltimo de 11 hermanos, o sea, era el número 10. 11 hermanos, y él decía que la mamá no sabía cómo podía cuidar a 11 hermanos hombres, todos hombres, ninguna mujer, todos hombres, que de hecho era tan difícil para ella que cuando uno tenía sarampión, ella colocaba a uno de ellos al lado para que se contagiaran, porque si no iban a ir contagiándose de a uno. Esa es una anécdota que siempre él contaba, que él admiraba a su madre. Dice que era una persona extremadamente fuerte, fortísima, para haber podido lidiar con 11 niños. En ese tiempo eran comunes las familias así de 11, uno se admira, pero en esa época eran muy comunes las familias grandes de 8, 10, de 11, incluso las familias pequeñas que tenían un puro hijo eran muy extrañas. Sí, mi abuelita tuvo no sé cuántos hijos también. Dicen que perdió varios. Bueno, la anécdota también extraña de don Ernesto, porque a él le rodearon circunstancias bastante peculiares, llamémoslo así. Que a él le pusieron Ernesto porque la costumbre que tenía la señora, un poquitito no superstición, porque no eran supersticiosos, era muy culto, ¿eh? Bueno, eso de creencias que tenía ella, es que cuando moría un niño, al que venía había que ponerle el nombre del anterior.
Entonces, cuando murió Ernestito José, él se llamó Ernesto. ¿Te fijas? Adoptando el nombre de su hermano muerto. Y así los otros también que murieron, porque ella tuvo más hijos, también fueron adoptando nombres del que anteriormente moría. Así era la costumbre que tenían los sábatos Ferrari. Eran bien especiales. Bueno, cuando chiquitito, él, él cursó estudios en el colegio de Rojas, en la escuelita de Rojas, y todo bien, no hay un problema. Pero cuando se tuvo que separar de su familia, de sus hermanos, que eran una familia grande, él tiene bonitos recuerdos a pesar de la severidad del papá. Dice que a veces la severidad del papá era tan grande que la mamá lo protegía o lo llevaba a su dormitorio, lo escondía en la cama porque era muy severo el papá. Pero posteriormente él afirma que esa severidad le sirvió mucho como disciplina posteriormente. Y dice que incluso no fue mala. Él tiene una manera muy especial de ver la vida y la disciplina, don Ernesto. ¿Ah? No era una persona así como muy Arlot. Era bastante organizado y metódico. Y eso yo creo que fue influencia de la familia. De hecho, todos los hermanos tuvieron cargos importantes en Argentina. Del que yo recuerdo, porque no tengo tanta memoria, Arturo, como mi hijo se llama, Arturo fue vicecanciller y ministro de uno de los tantos gobiernos de Argentina. O sea, todos tuvieron cargos como importantes, siendo 11 hermanos. Todos, no había ninguno que no tuviera alguna relevancia, digamos, en la historia de Argentina. Así bastante importante. Todos cargos importantes. Y bueno, don Ernesto desde chiquitito se manifestó como una persona, un niñito brillante, de esos niñitos lumbreras, que encandilaban a los profes, encandilaban a los papás, incluso a todos, era muy, muy inteligente. Y cuando se tuvo que cambiar de colegio porque a la enseñanza médica, a la Universidad de La Plata, perdón, al Colegio de La Plata, a la ciudad de La Plata, se sintió muy, pero muy mal. Y voy a leer exactamente lo que él expresó al respecto. De hecho, era chiquitito, tenía 13 años o 12. Dice, muchas lágrimas derramé en aquel año infinito y sufrí muchas humillaciones por mi Disculpa, espera un condición. poquito, ¿Perdón? Mariela. La persona que está con el perfil de Luz Bustamante, ¿podría apagar el micrófono, por favor? ¿No tiene baño para orinar acá? Sí. Un momento, pero... Ahora sí, ya. Ahora, Entonces, gracias. este chico que era don Ernesto, cuando en su infancia tuvo que ingresar al Colegio Nacional de la Universidad de La Plata porque ya estaba en educación media, se sintió solo y alejado por primera vez de su familia y eso le provocó una soledad infinita y mucha tristeza. Dice, muchas lágrimas derramé en aquel año infinito, esas son palabras de él, y sufrí muchas humillaciones por mi condición de chico de campo en medio de los que venían de la escuela primaria de la universidad, que se conocían, que eran amigos. En mis 12 años me imaginaba que se reían de mí y me sentía absolutamente solo. El mundo se me aparecía como muy duro y caótico, y por primera vez en mi vida encontré consuelo en el universo matemático. Todavía recuerdo el goce intenso y puro que experimenté cuando sentí y viví una demostración matemática. Todo el orden, toda la pureza que faltaba en mi vida, turbia, secreta, de adolescente solitario, la encontraba en aquel orbe transparente y riguroso, ordenado y bello de la geometría. También por vez primera, aunque todavía en forma inconsciente, mi espíritu fue desgarrado por dos fuerzas opuestas, mi tendencia a hundirme en la oscuridad total y mi ansiedad por rescatarme a mí mismo de ese infierno mediante las potencias del orden y la claridad. Y esa fue la lucha que lo acompañó hasta que decidió en París, me estoy adelantando un poco, dedicarse a la literatura. ¿Ya?
Pero él amaba las matemáticas, encontraban que eran perfectas, que era el único mundo perfecto, el único mundo que como que donde él se refugiaba, era como un refugio para él. Pero sin embargo era tan perfecto que no era humano. Además no le gustó mucho el uso que le hacía la ciencia de todo lo que es tecnocrático. De hecho, su obra Hombre y Engranaje habla de eso un poco, que el hombre está sumido como en un engranaje global donde hay una tecnocracia, ¿ya? Y esa tecnocracia no permite el humanismo, que es lo que a él le importaba. Entonces, esa lucha ya se veía en el colegio, ¿ah? Esa lucha entre la parte clara y prístina de lo que son la ciencia y la matemática, con el otro mundo surrealista, el mundo oculto, que era el mundo del inconsciente, de los sueños, que eso le interesaba a él. Siempre le interesó desde chiquitito. Y más aún, él tuvo como profesor a Pedro Enríquez Ureña, que es una figura en Argentina. Pedro Enríquez Ureña es un intelectual y un escritor, y Pedro Enríquez Ureña se dio cuenta que Sábato podía ser una potencia como escritor, y lo incentivó. Y ahí él sintió un poquitito, de a poco, el bichito de la literatura, de a poquito, porque le interesaban todavía las matemáticas y la ciencia. Entonces él fue a la Universidad de La Plata a estudiar físico-matemática, algo así se llamaba la carrera, no me acuerdo. Estudió matemática y después se doctoró en física, con brillantes notas. De hecho, dicen conocidos de él, que él fue postulado al Premio Nobel de Física. Porque él cuando se fue a la Universidad de La Plata eran tan brillantes sus notas que lo becaron a Francia, ¿ya? Al laboratorio Curie, que muy pocas personas son becadas a ese laboratorio, muy pocas personas tienen acceso a ese laboratorio. Y él fue a estudiar allá becado, ¿ya? Pero de ahí comenzó a juntarse con los surrealistas, con André Breton, etcétera. Toda la camada de los surrealistas de la noche, del carrete, llamémoslo así, de la imaginación, y dice que se Son los fascinó, malditos. exacto, haciendo sus cadáveres exquisitos, y eso le gustó mucho y se sintió en otro mundo. Entre medio de eso, entre paréntesis, él había estado bueno, si era joven todavía, había estado hasta el año 33, estudió marxismo y perteneció a las Juventudes Comunistas, también más que nada a un movimiento anarquista, que era reformista, que eso le interesó mucho el anarquismo siempre. Y en las Juventudes Comunistas tuvo un cargo importante, pero cuando se fue a Francia, entre medio de eso sucedió algo, que en las Juventudes Comunistas lo querían mandar a Rusia a perfeccionarse, pero como él era tan lector, era tan culto, siempre fue por todos sus amigos considerado así. Era una persona que buscaba todo, que descargaba, bueno, yo cuando lo vi, bueno, eso después cuento. Era una persona impresionantemente estudiosa. Se puede decir que un erudito, en serio. Y él se dio cuenta de que en las Juventudes Comunistas se dio cuenta de que Stalin había cometido muchos crímenes también, aparte de todas las dictaduras de derecha que pueden existir. Y eso no le gustó. Y se empezó de a poquito a alejar del comunismo, ¿ya? Del comunismo, no de la izquierda, de las Juventudes Comunistas, del partido, digamos, porque él A pertenecía al muchas partido. personas les pasó lo mismo por la misma razón, porque en el fondo se alejaron del Partido Comunista en específico por lo que pasó con Stalin. En todo caso, no fue el único que siguió siendo de izquierda, pero ya no con la bandera, por así decirlo. Exacto, porque él hasta el día de hoy, antes del film, en varios de sus libros, él dice que él entiende que hay dictaduras de extrema derecha, y de hecho escribió el informe Nunca Más precisamente por dilucidar todas las atrocidades que ocurrieron en Argentina entre 1976 y 1983, durante la dictadura, ¿ya? Pero que también le extraña que por qué la izquierda no hace un reconocimiento, por decirlo así, de los crímenes de Stalin, que fueron como 2 millones de personas.
estadísticamente Exactamente. hablando. Claro, mucha gente. Entonces eso a él no le gusta. Por eso que él siempre se calificó anarquista cristiano, porque en sus últimos años se sintió cercano más a lo sobrenatural que a lo práctico. Y bueno, volviendo a París, en el año 1933, mientras hacía un curso de marxismo, él dictaba un curso de marxismo, entró Matilde Kuzminski-Richter, a la cual tuve el gusto de conocer también. Bueno, ella tenía 17 años, quedó deslumbrada como todo el mundo, porque si ustedes lo hubieran conocido, se hubieran dado cuenta que de verdad era para deslumbrarse. Y eso que era bajito, no era alto. O sea, quiero decir, no era así, una persona, no, él era, pero se imponía. Y la voz que tenía también tenía una voz media ronquita, entonces todo era como a su favor, así. Y ella se deslumbró con él, se enamoró perdidamente y se fue, siendo menor de edad. Y se casaron en 1933 con autorización de un juez de menores. ¿Ya? Y ella fue su compañera maravillosa y me emociona, bueno, ya, perdonen que me emociona, porque ella lo incentivó hasta el final, siendo que ella escribía. De hecho, al final de su vida, en el último año de su vida, los 2 últimos años de su vida, porque él me contó, ella escribió El Conjuro, que era unos libros de cuentos, que se lo dedicó a sus hijos, y escribió otro de poesía, que Cenizas, no me acuerdo bien el nombre, que se lo dedicó a don Ernesto Sá de poemas. Y los poemas son buenísimos. Si los pueden conseguir, búsquenlo, de Matilde Kuzminski-Richter, se llama la señora don Ernesto. Y vivieron juntos 60 años. Y gracias a ella, él publicó sus libros, porque ella tenía que detenerlo porque era un pirómano en potencia. Cuando no le gustaba lo que escribía, lo tiraba todo a la fogata y lo quemaba. Imagínense cuántas obras. Muchos estudiosos de Sábato dicen, ¿cuántas obras habrán perdido producto de esa crítica que tenía él hacia sí mismo, lo cual era muy bueno también, porque no era una persona que fuera egocéntrica, que se alabara, él se criticaba mucho. A él realmente no le gustaba mucho lo que hacía. A muchos les pasa en todo caso que entre medio cuando están escribiendo algo no les gusta y como que lo hacen 1000 pedazos. Sí, él era pirómano, porque él dice se calificaba de pirómano y los quemaba. Los quemaba, era como un acto de sublimación, ¿cachai? De pureza, así, de quemarlo, de decir, así. Él era muy, muy ritualista también. Y de ahí se casó con Matilde, tuvieron 2 hijos, uno Jorge Federico, el 38 me parece que nació, si no me equivoco, y después Mario Sábato, al cual yo tengo de amigo en Facebook, que es cineasta, que es una excelentísima persona y muy, muy creativo. Él publicó, o sea, hizo una película de su papá, dos películas de su papá. Entonces don Ernesto se escapó del Partido Comunista, ¿ya? Y se refugió en París. Y dice que lo persiguieron mucho, lo persiguieron para volverlo a reconquistar, digamos, pero no quiso, porque ya estaba alejándose de toda la onda científica y tecnocrática para irse a la literatura, que él sentía que era su yo verdadero, su yo real, ¿ya? Más que lo otro. Y en una entrevista que vi en YouTube, él dice en una parte, bueno, la ciencia es muy buena, muy interesante, pero para hacer autos, dice. Pero no para desentrañar los misterios profundos del alma humana. Y eso es lo que a él le interesaba. Y eso es lo que después trató de escribir en sus 3 novelas maravillosas, que son El túnel, de 1948. Una anécdota del túnel también que es bien interesante es que él la llevó para que se sientan identificados. Yo me siento identificada. La llevó a todas las editoriales de Buenos Aires y ninguna se la quiso publicar. Ninguna. Y llegó a manos de Albert Camus, porque él la publicó, El túnel lo publicó en la revista Sur, de Argentina, en 1948. Y en 1948 llegó a manos de Albert Camus, el gran escritor, y Albert Camus quedó fascinado, dijo que era una obra de arte y la llevó a Francia y se la publicó nada menos que la editorial Gallimard.
que es la mejor editorial de Francia. Y en Argentina deben haber quedado, pero plop, porque ninguna editorial le quiso publicar El túnel. Para que vean ustedes cuando ustedes, y cualquiera de ustedes se sienta mal, que diga, oh, llevé mi libro a tal parte, eso pasa, sucede. André Gide tiró, o sea, André Gide hizo lo que quiso, en opiniones con Marcel Proust, En busca del tiempo perdido. No se lo quiso editar, lo encontró malo todo, y después es una de las novelas más famosas de todos los tiempos, En busca del tiempo perdido. ¿Se fijan? Entonces no hay que desanimarse cuando alguien dice que lo que uno hace está mal o ustedes sientan eso. Porque ese ejemplo, cuando yo lo leí, me impresionó cualquier cantidad, que fue hace tiempo. Ninguna editorial de Buenos Aires, ninguna, y se las llevó a todas. Después de El túnel, que tuvo mucho, mucho éxito, él publicó, o sea, antes del túnel publicó en 1945 Uno y el universo, que es uno de mis libros favoritos, que también perdí porque lo presté. Uy, si me quedan estos nomás. Bueno, son hartos en realidad, son hartos, pero no me queda, no me queda El túnel, el uno y el universo, no tengo Heterodoxia, no tengo Hombres y engranajes, que los tuve. Yo tuve todos los libros de Don Ernesto, porque yo lo admiré desde chica, o sea, desde 18, 19 años. Y de ahí, El uno y el universo fue su primer libro que tuvo mucho éxito, mucho éxito. Ensayo. Ya, para los que piensen, porque hay gente que dice, don Ernesto Sábato escribió tan poco, ¿por qué se iba a ganar el premio Nobel? Pero escribió, ¿cuántos libros de ensayo? ¿Cuántos libros, artículos? Su primer artículo salió publicado en la revista Sur también, que es de Adolfo Bioy Casares sobre la invención de Morel, el libro de Adolfo Bioy Casares, que él admiraba. Ese fue su primer artículo, que tuvo mucho éxito, y ahí se empezó a codear con Virginia Ocampo, con todos los grandes escritores, y con Borges, del cual han dicho erróneamente, porque ya está un libro, Diálogos con Borges, que escribió el mismo sábado, Diálogos con don Jorge Luis Borges, perdón, que él escribió también, donde él habla de que ellos tuvieron diferencias ideológicas más que nada, pero toda la vida hubo un respeto entre ellos dos, entre sus obras literarias. Entonces Es hay que mucha gente que eran dice que se... Perdón. disculpa, eran de puntos de vista totalmente diferentes, porque Exacto. Borges era de Claro, derecha. porque Sí, sí, sí. En ese sentido no tenían, O sea, no congeniaban, pero en todo lo era demás imposible podían que fueran hablar, amigos. pero en literatura podían hablar horas, ¿se fija? Jugaban ajedrez, se llevaban bien. Siempre que no tocara los temas políticos, estaba todo bien. Y de ahí, bueno, él escribió una multitud de ensayos que, perdonen que no los sé todos, pero bueno, heterodoxias. Y acá tengo también 3 aproximaciones a la literatura de nuestro tiempo, que este libro es buenísimo, por si lo quieren leer. Aquí también hay está Sartre, perdón, Sartre. ¿Ya? Escrito por Sábato, toda su interpretación del existencialismo de Sartre, que me acordé cuando lo estuve releyendo ahora, me acordé de las charlas de nuestro amigo filósofo, Sí, de sobre Fabián. Sartre, sí, de Fabián. Y entonces él empezó hizo el doctorado en física, matemática en París y también en Massachusetts, en Estados Unidos. Y ahí se postulaba ya para el premio Nobel en física. Y se decidió por la literatura. No olvidó las matemáticas, las dejó como algo perfecto, algo maravilloso que le podía servir cuando estaba mal. Cuando quería encontrar luz, él hacía matemática. ¿Te fijas? Cuando quería encontrar la luz y todo el orden que no había en la vida real, que la vida real es caótica. Los seres humanos somos caóticos. Y a él le interesaba mucho más la pasión, todo lo que es la pasión, todo lo que son los sentimientos profundos, todo lo que es el origen de la palabra mal. También siempre le interesó toda la vida lo relacionado con el mal, porque ahí estaba como un poquitito la base
de muchas situaciones que ocurren diariamente. La crónica roja de los diarios, le interesaba, la leía. De hecho, en Sobre Héroes y Tumba, que fue escrito en 1961, 13 años después que El Túnel, ¿ya? 13 años después que El Túnel, que es mi obra favorita y que la rescaté, al fin la tengo. Al comienzo comienza con la noticia de la muerte de Alejandra en el incendio, por eso no estoy diciendo ningún spoiler, que comienza el libro así. Los dos libros de Sábato, El Túnel y Sobre Héroes y Tumba, comienzan con el final. En el primero él dice: yo soy Juan Pablo Castel, si no me equivoco, ¿cómo dice exactamente? Y maté a... Espérate, dice la primera frase. Comienzan con el final al comienzo. Y es una técnica bien interesante, ¿eh? Dice: bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona. Así comienza. Y el Sobre Héroes y Tumba comienza con la noticia de que Alejandra quemó su casa y se quemó viva. También. En el diario y abajo dice inventado, obviamente. Después de eso fue el 48, el 61 y el 74 escribió Abaddon el Exterminador, que fue citada como una de la mejor novela en Francia en el año 74. La mejor novela. Incluso la catalogan como una de las novelas grandes de todos los tiempos. Aunque en Argentina, y a mi juicio, es Sobre Héroes y Tumba, la mejor novela escrita en muchos tiempos. O sea, para mi juicio, sobre todos los tiempos. Y es una novela impresionante, porque además es una novela circular. Es una novela que tiene 3 historias en una. O sea, no, son 3 historias que no sé cómo las conjugó en un libro, porque está la historia de la familia Vidal Olmos, encarnada por Alejandra, que era como la última, el último eslabón de la familia, ¿ya? Está el informe sobre Ciego, está la historia del general Lavalle, que es maravillosa, que es como una epopeya. Es una epopeya de un regimiento que salva a Juan Lavalle, que es un importante personaje histórico en Argentina, para que no hagan mal uso de su cuerpo en los enemigos, digamos, de una de las tantas guerras civiles en Argentina. Son muy, muy lindos todas sus novelas. Abarcan todo lo que es la naturaleza humana, todo lo que son el mal, el dolor, la soledad, el desamparo, todas las cosas que nosotros a veces queremos evitar, pero que todos vivimos en algún minuto. Él se encargó de hacer las luz. A mi juicio, en mi humilde opinión, Sábato lo que hizo, porque yo me acuerdo de que en la universidad todos me decían, pero es que Sábato es tan pesimista. Yo le decía, es que no es pesimista, es que Sábato es el único escritor que está sacando afuera todo lo que ustedes ocultan en sus casas, todas las penas que ustedes tienen a veces en su dormitorio o en la noche cuando lloran, porque alguien los abandonó, porque su mamá se fue, porque hubo un crimen, porque fueron víctimas, no sé ahora, por ejemplo, de violencia familiar. Todo eso está en Sobre Héroes y Tumba, incluso está el incesto, porque Fernando Vidal comete incesto con Alejandra. Entonces él aborda todos esos temas que antes eran como tabú en su libro. En Sobre Héroes y Tumba sobre todo, que es mi novela favorita, por eso yo voy a hablar de esa novela todo el tiempo. Un pecado mío. Y yo ahora quiero trasladarme un poquitito más a la actualidad de Sábato, porque o sea, la actualidad en el sentido de no tanto como los años 50 ni 60, sino que en 1984 a él le pidieron escribir un informe acerca de todas las atrocidades que había cometido la dictadura militar que hubo entre 1976 y 1983. Entonces yo me recuerdo tener una carta de él donde él me dice: estoy en el famoso informe y estoy muy mal. Debe haber sido terrible investigar casos y casos de tortura, de desapariciones,
a eso él le dolió mucho. Él era una persona muy, muy sensible desde chico y fue terrible para él hacer ese informe, pero fue como un acto ético de generosidad también y que quedó en la historia. Y acá en el prólogo que él escribe del Nunca Más, que se llama, y de ahí viene el Nunca Más también en Chile. Se fijan que hay muchas que pusieron Nunca Más para Nunca Más, con todos los problemas que hubo en Chile también. Escribió una hojita que voy a leer. Dice: en el curso de nuestras indagaciones fuimos insultados y amenazados por los que cometieron los crímenes, quienes lejos de arrepentirse vuelven a repetir las consabidas razones de la guerra sucia, entre comillas, de la salvación de la patria. Y son los típicos argumentos que siempre dicen, ¿se ha fijado? Ahora igual, con la convención. Y de sus valores occidentales y cristianos, valores que precisamente fueron arrastrados por ellos entre los muros sangrientos de los antros de represión, y nos acusan de no propiciar la reconciliación nacional, de activar los odios y resentimientos, de impedir el olvido. Pero no es así. No estamos movidos por el resentimiento ni por el espíritu de venganza, solo pedimos la verdad y la justicia, tal como por otra parte las han pedido las iglesias de distintas confesiones, entendiendo que no podrá haber reconciliación, sino después del arrepentimiento de los culpables y de una justicia que se fundamenta en la verdad. Que un poco es lo mismo que pasó acá, te fijas, sin verdad no hay justicia, cuando en las frases que siempre vemos en las paredes de la calle, etc. Verdad y justicia, por otra parte, que permitirán vivir con honor a los hombres de las Fuerzas Armadas que son inocentes y que, de no procederse así, correrían el riesgo de ser ensuciados por una incriminación global e injusta. Don Ernesto era tan buena persona. De hecho, él tiene una frase que dice que en la bondad están todos los géneros de la inteligencia. ¿Se acuerdan? No sé que ustedes la han visto, porque siempre a veces yo la coloco también en distintas partes. Entonces él no podía ser injusto. O sea, a lo justo justo, a lo justo injusto. Los que cometieron crímenes tienen que pagar. Los que no cometieron crímenes, los chicos que fueron obligados a hacer cosas que no querían, de 18, 17 años, no tenían por qué tener que pagar tampoco por esas cosas. ¿Se fijan? Él era muy, muy ecuánime, esa es la palabra, muy ecuánime. Dice: se nos ha acusado, en fin, de denunciar solo una parte de los hechos sangrientos que sufrió nuestra nación en los últimos tiempos, silenciando los que cometió el terrorismo que precedió a marzo del 76, y hasta que de alguna manera hacer de ellos una tortuosa exaltación. Al contrario, nuestra comisión ha repudiado siempre el terror, y lo repetimos una vez más en estas mismas páginas. Nuestra misión no era la de investigar sus crímenes, sino estrictamente la suerte corrida por los desaparecidos, cualquiera que fueran, proviniesen de uno o de otro lado de la violencia. Los familiares de las víctimas del terrorismo no lo hicieron seguramente porque ese terror produjo muertes, no desaparecidos. Por lo demás, el pueblo argentino ha podido escuchar y ver cantidad de programas televisivos y leer infinidad de artículos en diarios y revistas, además de un libro entero publicado por el gobierno militar que enumeraron, describieron y condenaron minuciosamente los hechos. Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras. Y sin duda el más terrible drama que en toda su historia sufrió la nación durante el periodo que duró la dictadura militar, iniciada en marzo de 1976, servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror, que solo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana. Únicamente así podremos estar seguros de que nunca más, con mayúscula, en nuestra patria se repetirán hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado. Ese es el término del prólogo de su informe que entregó a Raúl Alfonsín.
que le entregaron a Raúl Alfonsín. Pero básicamente lo hizo don Ernesto todo el informe. Temible informe en todo caso, tener que un artista con esa sensibilidad tener que hacer un informe así. En realidad entiendo lo terrible que debe haber sido para él. Fue terrible porque él tuvo que buscar en todas las historias, que esas están ahí, pues están todas en el informe, tienen cuántas páginas él me dijo que tenía, no me acuerdo. Y son casos, Sí, pues, por casos. eso te digo, terrible. Eso Pues, él lo describe muy bien en Abadón el Exterminador. Hay un personaje que se llama Palito. Ay, Palito. Bueno, y Palito cuando al final de todas las torturas que le hacen, que son horribles y que las describe don Ernesto, por eso que a mí me gustó más Sobrero y Tumba que Abadón. Abadón es terriblemente cruel, duro, perdón, no cruel, crudo, llamémosle. Palito al final de todas las torturas que le hacen, todas las torturas, y que él nunca delata a su novia, que era la persona que él amaba, y cuando al fin lo meten en un saco para tirarlo al mar, Sábato describe tan tristemente real esa escena, dice que al fin sintió paz. Palito. Ujú. Ese es un personaje que a mí me quedó siempre dando vueltas de Dando Abadón. vueltas. Sí. Al fin Y sintió se paz utiliza al mucho morirse. ese, Impresionante. y se usa mucho en el cine también ese término de que por último terminó por fin su sufrimiento. O sea, se Exacto. encontró a sí mismo, por fin ya su alma descansa, así como que ya murió, ya no le pueden hacer más daño. Se utiliza Exacto. mucho. Sí. Y ese es un libro muy crudo, ¿ah? Pero hay que leerlo. Yo lo leí entero, Abadón. ¿Cómo se llama? Abadón ¿Amador? el Exterminador. Abadón el Exterminador. Eso lo escribió el 74 y ganó un premio en Francia como la mejor novela escrita. Más o menos que de todos los tiempos, más o menos. Es que ese sí que es un libraco, ¿ah? Bueno, sí, Sobrero y Tumba tiene ¿Grande? 570 páginas. Es grande. Sí, el Sobrero y Tumba tiene 544 páginas, en este que es más grande del que yo tuve. Este es más grande, tiene 400 y tantas. Abadón tiene muchas más. Y está dividido en 3 partes. No, yo prefiero, a mí Abadón me llegó mucho. A mí Abadón me abatió. Me abatió y no lo leería de nuevo. No. Sí, es un retrato de Argentina, él lo escribe así. Es un retrato de toda una época de Argentina. Un retrato cruel, crudo, de la realidad de Argentina y de todo lo que fue la dictadura y las torturas que están descritas con lujo de detalle. Palito en una parte le tiran a una niña embarazada y la violan ante sus ojos, matándole obviamente a su guagua que estaba dentro del vientre. Entonces, después de de este resumen que quise hacer de las obras de don Ernesto, porque no quiero estar toda la noche, porque también hay otros temas que hablar, voy a contar mi experiencia con don Ernesto, para que se entretengan un poco. No sea todo tan duro como fue la vida de don Ernesto. También la vida de don Ernesto fue muy dura, porque su hijo mayor, que era su adoración, Jorge Federico, que tocaba el piano según él muy bien, murió en un accidente automovilístico a los 56 años, el año 1995. Él casi se derrumbó. Era su hijo, perdone don Mario por si ve este video, pero adoraba él a su hijo mayor. Fue una muerte impredecible y de repente, y la señora Matilde y él, ya, de hecho, señora Matilde se enfermó. Después de esto, se enfermó, le vino una neumonía y murió en 1998, 3 años después que murió Jorge Federico. Murió ella.
y él quedó muy solo porque eran dos personas que eran importantísimas en su vida. Y ahí él ya tenía, si él nació en 1911, él tenía en 1998, tenía 86 años si no me equivoco. Y ahí empezó a escribir sus últimos libros y a pintar. Empezó a pintar mucho. Escribió Antes del fin y después La Resistencia. La Resistencia fue vía internet, ¿ah? No está publicada el libro todavía. O a lo mejor ahora la han publicado, pero cuando yo la conocí, La Resistencia estaba solamente en internet. Y Antes del fin, no, pues Antes del fin lo tengo acá, que son como sus memorias, ¿ya? Sus memorias y su sensación de, del fin, de lo que, porque él tenía una frase que decía, ¿por qué cuando llegamos a entender algo de la vida tenemos que morir? Y es un poco lo que le sucedió. Cuando empezó a entender muchos misterios, muchas situaciones que antes para él no eran dilucidadas, ya fue al final de todo. Es muy lindo este libro, ¿eh? Mira, con los años el pasado va aumentando de peso y la gravedad de la existencia parece desfondarse hacia ese costado. Cuando uno ya ha abandonado la energía de los trabajos, el ardor de la pasión, la ilusión de otros proyectos, con frecuencia queda habitando el presente, distraídamente, como un juego al que ya no se le prestará atención, porque el yo más profundo ha quedado anclado en esos momentos cuando la vida resplandecía. Qué lindo. Esas sensaciones de las personas mayores que sienten que ya lo han hecho todo. Mi garganta, como dice la Neda. Mi pobre garganta. Bueno, y aquí se pasea, mire, Simone Weil, Fan Baltasar, etcétera, es increíble. Ver, bueno, y ahora voy a relatar mi experiencia con él para que vean que era una persona impresionante. Bueno, yo escribí esto para una revista digital que se llama Urbe Salvaje y es cortito, ¿eh? Entonces comienza con una carta que él escribió que se llama Querido y remoto muchacho, que está en Abadón. Está en Abadón. Esto lo escribí yo. No rehuyo darte la mano que desde tan lejos me pedís, pero lo que puedo decirte en una carta vale muy poco, a veces menos de lo que podría animarte con una mirada, con un café que tomáramos juntos, con alguna caminata en este laberinto de Buenos Aires. Yo saqué esa frase y comencé mi pequeño artículo. Y dice, mi queridísimo don Ernesto, usted sabe que cuánto lo recuerdo, a cada instante en esta tierra dolorida y fugaz, y me duele el alma dejar fluir la tinta y escribirle esta última esquela con destino a la eternidad. Pero lo haré con nostalgia, con mucho respeto y amor, y con mucha gratitud por haberme brindado años, minutos, segundos maravillosos de su tiempo a mi pequeña vida. Lentamente me voy remontando al pasado, intentando unir pensamientos. Vuelvo al comienzo de nuestra relación, la de una joven muchacha. Que escribe poemas y cuentos. Ah, no me emocioné. Bueno, con un personaje célebre de las letras mundiales, que derivará a la relación epistolar de una indeleble y sólida amistad entre dos seres humanos. Yo ya había leído El túnel, una gran obra maestra, quedando con muchas interrogantes atragantadas en mi ser, pero cuando apareció sobre Eros y Tumba,
La leí rápidamente. Caminé por los pasillos del antiguo pedagógico, con ella en mis manos, conversando con amigos y compañeros. Fue una Biblia para mí. Cada uno de sus personajes, Alejandra, Martín, Bruno, especialmente Bruno, significaron un trozo de verdad que todos anhelamos conocer alguna vez. Se reflejaban en mí y en tantos jóvenes como un espejo de realidad en la ficción. Sentí que manejábamos un idiolecto común, compartido, que debía expresárselo a usted. Mi primera carta al afamado escritor, a usted, mi queridísimo don Ernesto, en su pleno apogeo, fue escrita en 1977, sin esperanza alguna de recibir respuesta. La misiva fue enviada a la editorial de sus libros, ya que no tenía su dirección personal. Fue la editorial Sudamericana, que un día, como yo admiraba tanto a Sábato, la persona que era mi pareja, me dijo, pero escríbele a la editorial. Y yo le dije, pero ¿cómo le voy a escribir a la editorial si la editorial no le va a pasar la carta? Y me dijo, pero no pierdes nada. Y tenía razón, pues no perdía nada y le escribí la carta. Y la respondió. Él era muy consciente. Comprensivamente la respondió, así fue. ¿Cómo fue esa ¿De verdad sensación la de recibir respondió? la respuesta? Bacán, me encuentro genial. El 77. Mira, Me encuentro ese genial. Lo más lindo, qué buena. fue una maravilla, porque mi primera carta a la famosa escritora, ya estoy leyendo de nuevo. Sin esperanza alguna de recibir respuesta, la misiva fue enviada a la editorial de sus libros, la de Sudamericana, que ahora la nombro, da lo mismo, ya que no tenía su dirección personal. Sin embargo, el hombre generoso, humano, fraterno, respondió a la joven muchacha que lo admiraba de corazón. Y el 22 de febrero de 1977, que el 22 de febrero posteriormente fue la fecha en que lamentablemente murió mi madre. Yo creo en los números y no sé cómo se repiten. Bueno, no se imagina la emoción que sentí, querido amigo, cuando abrí la puerta del pequeño departamento que compartíamos con mi expareja en la calle MacIver, en el edificio Las Claras, todavía existe, el mismo que albergó al poeta Eduardo Anguita. En el suelo estaba el sobre café. Lo tomo en mis manos. El remitente decía Ernesto Sábato, Langeri 3135 1676 Santos Lugares, Buenos Aires. La abrimos entusiasmadísimos y vemos la esquela con la bella ilustración de su rostro y el mirador de la casa de Alejandra al fondo, personaje mítico de Sobreros y Tumba, como si usted ya hubiera conocido mi alma desde siempre. Increíble que él me mandó sin saber que mi obra favorita era Sobrero y Tumba, El Mirador de Alejandra. Que lean el libro para no contarles porque es importante. Y decía a Mariela Isabel, que habla mi idiolecto y que me entiende todo. Ya no se lee. Tengo el cuadro ahí colgado, pero no lo voy a traer. Ya no se lee. Es que lo pusimos en un cuadrito con mi expareja y pensando que las letras iban a ser eternas. Y cada vez están borrosas ya, La tinta. la tinta. Y tienen mucho valor las cartas escritas a mano, ¿eh? Con la firma. Ahora ninguno. Mejor, para mí tiene valor. Para mí. Bueno, en el suelo, ya, eso lo leí, ¿dónde estoy? Perdida. Ya. Hoy apenas se lee con el paso del tiempo. Miles de ventanas se abrieron en mi ser bajo ese mágico y extraño conjuro. Así fueron sucediendo los acontecimientos de la historia, de la vida, de la humanidad y paralelamente nuestras cartas. El año 1979, 2 años después, que yo ya tenía muchas cartas de él, porque nos escribíamos. Yo le contaba mis cosas, él me contaba las suyas, etc.
así fueron sucediendo ya. El año 79, habiendo yo ganado uno de los premios Borges por un cuento breve, La Prohibición, de la Fundación Gibré, viajé a Buenos Aires. Me comuniqué antes telefónicamente con usted, nos invitó a su casa y se manifestó feliz de recibirnos. Esto está resumido porque esto fue una historia para otra novela. No sé si hay tiempo para contar algo. ¿Hay tiempo todavía o no? Sí, hay tiempo, cuenta. O sea, porque a nosotros se nos perdieron los documentos en Buenos Aires. Nosotros íbamos en la micro hacia el Hotel Sheraton donde yo iba a recibir el premio. De ahí íbamos a ir a la casa de don Ernesto. Íbamos tan contentos con mi ex que llevábamos todo en un maletín. Todo. Documentos, carnet, todo en el maletín. Y cuando bajamos, porque de repente el chofer se parecía a Vasconcelos, que era un jugador de Colo-Colo, me parece, en esa época, que tenía el pelo bien así. Y yo soy súper observadora. Yo me acuerdo que memoricé la placa de la micro, todo lo memoricé. Y yo me acerqué y le dije, oiga, pero porque había un taco enorme. En Buenos Aires es una locura, ¿eh? En esa época, y dicen que ahora es peor. Y había un taco, no avanzábamos nada. Entonces yo fui donde el señor y le dije al joven, porque era un joven, le digo, oye, pero el Hotel Sheraton falta mucho, pero si el Hotel Sheraton está aquí, me dice, ahí está. ¿En serio? Le dijimos nosotros, sí, pues ahí está el hotel. Y estaba ahí. Cuando mirábamos a la mano derecha, porque era para allá, veo un manso. Oye, el Hotel Sheraton de allá, en esa época era como eh, este que era chiquitito, ¿ah? Era una cosa enorme y maravillosa. Y estoy hablando 79, ¿eh? Y llegamos y nos bajamos corriendo. Cuando llegamos al hotel, yo le digo, Juan, porque nos piden los documentos para entrar, digo, Juan Carlos, el carnet, y ya el carnet, el maletín, no estaba. Se nos quedó en la micro. Estamos hablando del año 79, donde probablemente podía haber habido una guerra con Argentina, ¿se acuerdan? Sí, estaba la Sí, cagada. Entre Pinochet y ya. Y nosotros no teníamos ningún documento de nosotros. Nada. Entonces yo llamo, porque yo tenía buena memoria, bueno, todavía tengo buena memoria para los números, para los teléfonos y todo eso. Llamé a don Ernesto, me acordaba del teléfono, lo llamo de ahí porque el señor de Gibré entre medio llegó y dijo, pues me conocía porque habíamos mandado una foto y sabía que era yo y todo, no tenía por dónde perderse que era yo. Y me dice, pero ¿cómo es posible? Yo le digo, voy a llamar a don Ernesto Sábato y me quedo mirando, sí, me dice, ya llámelo y me pesa el teléfono y en el chat. Y me dice, tiene que venir luego para la premiación. Le digo, sí, pero déjeme llamar porque no sabemos qué hacer. Y yo llamo a don Ernesto y me dice, ¿dónde estás vos? Y yo le digo, en el Sheraton, pero no tenemos ningún documento, no sabemos qué hacer, don Ernesto, no podemos ir a su casa porque no se muevan de ahí, se van al hotel y no salgan. Por favor, Mariela, no salgas a ninguna parte del hotel. Yo voy a ver qué puedo hacer. Ya. Fui a recibir el premio, súper nerviosa, era una maravilla, todo arriba de un estrado, no llevábamos cámara, las fotos no salieron, si fue toda una odisea. Fue impresionante. En serio, si es para escribir un cuento. Y, y ahí los periodistas argentinos me entrevistaron y yo les conté, por favor, si alguien sabe del maletín, porque yo perdí los documentos, están amorosa, quedaron fascinados conmigo, yo era súper joven y era como, tenía como la base puesta sobre un rulito, me veía bien bonita, y todos quedaron fascinados conmigo, todo estaba rodeada de periodistas. Tú sigues siendo bonita. No, bueno, gracias. Bueno, la cosa es que me ayudaron harto, lo pusieron hasta en el diario. Y después lo perdí el diario, me perdí todo. Se nos perdió el diario. Es que no le damos importancia en esa época. Nosotros siempre fuimos bajo perfil, no éramos así como, vamos a guardar el diario. No. ¿Cachai? No estábamos en esa onda. A lo más, encontré hace poco el galvano, lo tengo guardado. El galvano es bien bonito. Ahora, lo único que yo tenía que decía que yo era el galvano.
porque decía, pero adivinen qué decía el hermano. En esa época, con guerra con Argentina, que podría haber, y éramos chilenos, nos odiaban, salvo los periodistas que eran un amor, y la Fundación Gibré que me dio el premio. El Galvano decía, Mir Ruiz Tagle, porque mi nombre es Mariel Isabel Ríos Ruiz Tagle. Y decía Mir Ruiz Tagle, el movimiento izquierda revolucionario. Yo No le estoy no sé si bromeando, es ¿eh? raro. Le juro. Por ahí lo tengo. Pucha, no lo traje tampoco, se me olvidó traerlo. Para que lo hubieran visto, se hubieran reído. Decía Mir Oye, Ruiz ¿y don Tagle. Ernesto llegó? Espérate. Entonces don Ernesto me ayudó. Después lo llamamos de nuevo. En el hotel nos pasó cosas súper raras, nos pasó puros misterios. Nosotros nos acostamos, hubo una tormenta eléctrica. Y después, como él nos dijo que no saliéramos a ninguna parte, estábamos como en el segundo o tercer piso, porque era el hotel que donde está Corriente 348, la misma el Tango, al lado. Se llamaba Hotel Justin. Todavía me acuerdo el nombre, porque era francés, Justin. y sentimos pasos hacia arriba. Y me acuerdo que no pudimos dormir nada, porque subían los pasos y nada que ver, porque no había otra habitación ahí. Subían por la escalera. Nosotros dije, "Oh, hasta aquí nomás llegamos, porque nos vamos a desaparecer". Y después bajaron, pero se quedaron ahí como en la puerta. Bueno, la cosa es que cuando llamamos de nuevo el otro día a don Ernesto, nos dio el nombre de un comisario, ¿ya? Para que fuéramos a pedir un salvoconducto, ¿ya? Un amigo de él. Íbamos por la calle y de repente un señor me dice, yo a usted la conozco, usted es Mariela Ríos, la escritora es chilena. Yo no lo conocían en Pelea de Perros. Bueno, es una manera de decir. Y el señor me dice, es que yo soy de la Sociedad de Escritores de allá. Es como un nombre parecido acá. La SACH, digamos, no sé qué. Y don Ernesto me dijo, y mira, que le diera este dato. Y nos encontramos por casualidad en la calle, caminando en Buenos Aires, que tenía la misma cantidad de habitantes que Chile. Se nos pasaron puras cosas raras. Y él mismo se sorprendió porque dijo y mire qué increíble encontrarla aquí en una calle. Y me conoció por la foto, no sé por qué había una foto. Y fuimos donde el comisario. El comisario era enorme y yo soy bajita. Y tenía así como una mesa, o sea, como si fuese un escritorio. Y yo no me podía, tenía que hacer así para poder hablar con él. Era súper divertido. Bueno, la cosa es que él nos dio el salvoconducto y ahí pudimos andar tranquilos. Y ahí fuimos a verlo a su casa, a don Ernesto. Y ahí para escribir más historias todavía. Más historias. Ah, estas historias son para un cuento. Tendría Más que que un escribir cuento. así ¿cierto? Porque Como es una que, novela, un cuento chico. exacto, Así porque que después nos pasó otra cosa más misteriosa todavía. En Buenos Aires, que tiene no sé cuántos millones de personas, yo vi la micro de nuevo. ¿Ah? Vi la micro de nuevo. La vi. ¿Viste la micro? Vi la micro de nuevo y le digo a mi ex marido, esa es la micro. No, me dice Mariela, ¿cómo hace la micro? Estaba en Buenos Aires, que sé yo, como todos los hombres, son tan así, no sé por qué son tan... Y yo le digo, sí, esa es la micro. Y está el mismo chofer porque le veo el pelo de acá. Y cuando se da vuelta la micro, se va, o sea, da como una vuelta y yo le veo la patente, yo la memoricé, porque tengo una memoria fotográfica tengo. Y era la misma patente. Entonces le digo, esa es la micro, vamos a la micro para ver si podemos encontrar el maletín. Porque el maletín tenía un montón de papeles. Hasta había un ensayo de mi cuñado sobre el absoluto que le teníamos que entregar a don Ernesto, porque él se lo mandaba de cariño. Era un ensayo, él es escritor también, ¿eh? Sobre el absoluto, era muy bueno, era un mamotreto. Bueno, la cuestión es que llegamos, subimos a la micro y el tipo se hizo el que no nos conocía. Yo le dije, yo a usted lo conozco, si nosotros estuvimos con usted y se nos quedó un maletín ahí. Yo no me bajo esta micro hasta que aparezca el maletín. Ahí me salió la Mariela que no existe para ustedes, pero yo también tengo mi carácter, ¿eh?
Los ancestros italianos serán, no sé. Y nos sentamos y yo le digo, yo llego hasta el final de la micro, ahí aparezca el maletín. Y el tipo nos miraba por el espejo retrovisor. Nos miraba, nos miraba. Y llegamos hasta el final, hasta el paradero. Y en el paradero bajamos. Ya era de noche. Hoy que fue horrible. Eso sí que no me gustó nada. Bueno, ya era de noche, había una caseta así con un señor con una lamparita colgando, un señor viejito, y yo me acerco y le digo, ¿usted no tiene un maletín por casualidad? Y de repente siento que alguien me toca aquí. Y me doy vuelta y veo a una mujer que es la mujer más siniestra que he encontrado en mi vida. Y me dice, yo a usted la conozco. Y yo que no soy tonta, le digo, yo a usted no la conozco, ¿no? Le digo, yo soy escritora, soy chilena, que ando con mi premio. Era el único, es mi premio, qué sé yo, y el salvoconducto que teníamos. Y estoy muy agradecida a los hermanos argentinos, pura labia, ¿cachai? Adoro Argentina porque en Chile no me han dado premio y aquí me dieron el primer premio y yo hablando, no me dice yo a usted la conozco. Y yo le digo, pero ¿y de dónde? Venga, acompáñanos, me dice, me toma del brazo. Y yo, chuta, de noche, no hallábamos qué hacer, no había nadie. Y nos lleva con el tipo del pelo, el chofer, a un lugar que había que bajar a una escalinata, era un subterráneo, Ay, qué en Buenos miedo. Aires. Yo dije, chuta. Bueno, Mariela, tu labia, tu labia, tu labia. Y Juan Carlos que se quede callado. Yo le pegaba puros codazos porque Juan Carlos, perdón que lo nombre, esto va a YouTube, ¿no? Bueno, pero es verdad, usaba barba y tenía pelo largo. Entonces, ¿se fijan? Entonces yo no quería que dijera nada, porque él era más complicado que yo. Yo rubiecita y todo, ¿no? ¿Se fijan? O sea, no era lo mismo, era complicado. Llegamos allá y cuando entramos habían como unas banquetas. Esa cuestión para mí que fue, bueno, no importa qué, era algo raro. Y llegamos ahí y había un policía, que después supimos que era policía, parado debajo también de las famosas ampolletitas que cuelgan, y esa me quedó grabada esa imagen, que no hay ninguna otra luz que esa, muy extraño. Así como las películas de suspenso, que está el policía con la lucecita que se mueve, y, y estaba el maletín ahí abierto, en una mesa, el maletín abierto. Y yo, pero haciéndome a la absoluta tonta, le digo, ¡ah! El maletín, qué maravilla, gracias, se pasaron, porque sé yo haciéndome, oye, pero era súper peligrosa toda la situación. Y él nos dice, siéntense. Nos sentamos. Y yo igual hablando, qué maravilla, los argentinos se pasaron, le digo yo, ustedes me dieron un premio, que estoy tan contenta, y el tipo me miraba, me miraba, me miraba, y yo, oh, Dios mío, qué horror. Nos miraba, nos miraba. Y de repente lo único que dijo fue, si viene la gente como usted, las tratamos bien. Si viene de otra forma, no. Aquí tienen el maletín, dice. Y me pasé el maletín. Oh. Nosotros Ay, más Dios que mío. rápido cerramos el maletín, examinamos rápidamente que la plata no estaba. No, no estaba, no tenía, no, sacaron la plata, no estaba. Porque teníamos plata ahí también, porque no habían dado dólares, qué sé yo. Es típico los argentinos, pues siempre se encuentra ahí el maletín, de milagro encontráis los documentos, pero la plata nunca aparece. Bueno, Habían esta sacado, sí estas cosas que en esa época, ¿cómo se llamaban? Eran como microfilm de todo. Me dijo, usted comprenderá que tenemos que asegurarnos de que ustedes son personas que yo entendí que no éramos terroristas, ¿cachai? Lo Y que tomaron dice que microfilm son. de todo, todo quedó allá. Esa fue parte de toda nuestra historia en Argentina. Tenés que contar y que hacer un libro de toda esa historia. Hay que escribirla, ¿verdad? hay que Sí, hay que escribir. escribir. Sí. Cuentos cortos, sí. Sí. Sandra, ¿algo más que comentar ya que estáis comentando? No, tú, ¿Te gustaba que, Tito que Sábato? cuenta también. Sí, cuenta
mira, justo estaba pensando, mientras ella describía cómo escribe Sábato, que es tan pesimista y tan así, tan a lo realista, yo creo que por eso me gustaba Sábato cuando era chica. Por eso tal vez me gustaba. Porque en cambio, me acuerdo, por ejemplo, cuando en el colegio nos hicieron leer un libro, por ejemplo, que se llamaba Gracia, algo así se llamaba. Y nos preguntaron, ¿y les gustó la novela? Y todos dijeron sí, y yo a mí se me ocurrió decir no. ¿Y por qué? Gracias el forastero. No. Y la profesora mira y me dice, ¿por qué no? Porque la encontré aburrida, porque el mismo fin típico de que muere la niña y de que era pobre y ella era rica, no, el mismo final. La profesora no haya que decirme. Entonces tal vez por eso me gusta Sábato, así pensando como tú lo describes, tal vez era por eso, porque él mostraba cosas que en la época que yo lo leí, que en mi adolescencia, no se mostraba, po, no, Exacto. y cuesta ese tipo de literatura, entonces tal vez por eso me gustaba Sábato. De todos los escritores Nicomedes del boom fue el más también, realista, el más crudo en desentrañar el alma humana. el tipo de historia. Sí. Nicomedes Guzmán también me gusta y tiene como un estilo así, habla de las cosas que no cualquiera te dé cuenta, ¿cachai? De lo marginal, de la vida en sí, ¿cachai? Que puede ser muy simple, pero que tiene cosas tremendas, ¿cachai? Tal vez por eso, mira, acabo de descubrir algo que no lo había asociado. Así que muchas gracias, me encantó la La historia. tertulia de Sábato, muy entretenida. Cristina, Y ¿y tú qué escribe opinas? ¿Te libros. gusta Sábato a ti? No A mí creo. no me gusta No, Sábato. no le gusta, sí. Me imaginé. A mí no me gusta Sábato. De todos los escritores del boom latinoamericano, Sábato es el que menos me gusta. ¿Y Es qué te pareció la complicado tertulia? decírselo, pero la tertulia entretenida, interesante, me parece una nueva arista, o sea, conocerlo desde el punto de vista de Mariela, súper interesante. Pero los libros de Sábato, a diferencia de ustedes, yo he leído mucho libro con mucho realismo, demasiado realismo, a lo mejor me tocó vivir demasiadas historias, o sea, yo tuve que transcribir todas las historias de torturados, por ejemplo. Por ende, en Chile. Por ende, los libros sobre tortura y otra serie de cosas son sumamente duros para mí. Yo no niego que él es un gran escritor, pero no es el tipo de literatura con el cual yo me distraigo. Al ¿Sí? contrario, me hace daño, ¿ya? Y mucho daño, ¿ya? O sea, Abaddon y el exterminador para mí fue atroz, ¿ya? Y sobre Héroes y Tumbas también, y El túnel, o sea, ninguno de ellos lo volvería a leer nunca, nunca, ¿ya? Uy, yo tengo Sobrero y Tumba como Biblia, lo leo a cada rato. Sí, no puedo. Sin embargo, sí puedo leer a Cortázar, sí puedo leer muchas veces, incluso a Carpentier, que hay poca gente que le gusta porque es bastante más duro. En otro sentido, en que su escritura es menos fluida, quizá, ¿ya? Pero hay mucha música. Pero en Sábato hay poesía también. De hecho, yo les voy a confesar algo peor, que a ustedes les va a horrorizar. A mí García Márquez no me vuelve loca. ¿Ya? Me gustan sus cuentos, pero sus libros, sus novelas, no les encuentro que sean apasionantes. Creo que hay A mucho Sábato mito. no le gustaba tampoco García Márquez. Pues que veas tú. Ya, quizás porque Ahí vivió tienen cosas algo parecidas a la tienen mía. algo en común. Mira, para que veas tú, quizás por Ahí eso tienen mismo. algo en Sí. común. Es que Yo creo que no García creo Márquez era un muy buen periodista, era un muy buen cronista, ¿ya? Pero no era un buen novelista. Y de hecho yo el amor en los tiempos del cólera no lo terminé. Le hice caso a Borges y dije, no, ¿sabes qué más me Oye, tengo estoy acá aburriendo con este libro? el ¿Ya? discurso que le Así hizo a que, ¿cómo se Borges llama? Sábato. Es súper no lindo, es un delito ¿Eh? que a uno no le guste un autor. No creo que sea obvio. un Hay delito que a uno muchos no. que no me gustan, o No es sea, un delito, de la para nada. Que uno es libre, imagínate. Por ejemplo, a mí no me No, gusta yo no Isabel me Allende. siento, no,
No me siento para nada mal porque no me guste. No, A pues. mí hay algunos libros de la Isabel Allende que me gustan y hay otros libros de la Isabel Allende que no me gustaron. Exacto. Y yo reconozco que me he entretenido de repente leyendo a Isabel Allende, así que Pero por eso, no, pero hay otros libros que los he empezado y que sí, de los nuevos los empecé así como que no, no. no. Como que lo empecé Miren como qué que lo lindo, dejé ahí. miren qué lindo a propósito de Borges, lo que escribió Sábato como un homenaje a Borges. ¿Ah? Dice, cuando todavía yo era un muchacho, versos perdón, no veo nada, y eso que son lentes multifocales, ya. Versos suyos me ayudaron a descubrir melancólicas bellezas de Buenos Aires, en viejas calles de barrio, en rejas y aljibes de antiguos patios, hasta en la modesta magia que la luz rojiza del crepúsculo convoca en charcos de agua. Mire qué lindo. Luego, cuando lo conocí personalmente, supimos conversar de Platón y de Heráclito de Éfeso, con el pretexto de vicisitudes porteñas. Más tarde, ásperamente, la política nos alejó, porque así como Aristóteles dijo que las cosas se diferencian en lo que se parecen, en ocasiones los hombres llegan a separarse por lo que aman. Cuánta pena para mí que eso sucediera, con signo de exclamación. Su muerte nos privó de un mago, de uno de los grandes poetas de cualquier tiempo, y todos los que vinimos después, inevitablemente, hemos tomado algo de su tesoro. O sea, realmente él tenía esa nobleza de Sí. reconocer, aunque las personas le hubieran, ay, no sé, le Bueno, hubieran... yo hago una diferencia muy mm, importante entre la persona y el escritor. ¿Ok? no, Para mí yo no, creo que no hay literatura subjetiva. totalmente es distinto. O Yo sea, creo que la por literatura no ejemplo, es subjetiva, no, ahí discrepamos. o sea, Yo yo creo creo que que es la súper literatura es subjetiva, subjetiva. Yo creo que es súper subjetiva. como dijo él dijo, Madame Bovary soy yo, Flaubert. Sí, O sea, pero yo yo creo que creo que la... a no, no, a ver, uno es lo que escribe. momento, Mariela. Yo no he dicho que la literatura no... No, no lo es. Porque si yo creyera eso, entonces diría que Neruda tenía doble personalidad. Capaz, po, ¿Ya? Y que capaz, si po. creyera eso, hay muchos grandes escritores y grandes poetas de la historia, de los cuales yo podría decir qué cosa más extraña. O sea, cuando tú lees su historia y su día a día, si en realidad eso eran, ¿cómo pudieron escribir a veces cosas muy sublimes? Bueno, ¿Ya? pero es que mi opinión es esa. Yo te entiendo que tu opinión sea la tuya y la mía es la mía y nos respetamos Claro, la opinión de cada uno. sí, muy bien. Pero yo creo que, ¿cómo se llama? Uno puede escribir de una forma maravillosa Esa es y la no ser guerra. una persona maravillosa. Eso sí. Escribir maravillas, como dicen por ahí. Mm. De hecho, Bueno, está chiquilla, lleno nuestro bueno, mundo. chiquilla, esta ha Sorry. sido la tertulia de Ernesto Sábato. Estamos a las 4 porque la Pauli se desconectó. Sí, Estuvo Margarita Busto y estuvo otra Luz Bustamante también conectada, pero lamentablemente se se desconectaron. fue. Sí. Sí. ¿Qué les parece si hacemos un micrófono abierto para cerrar Y esta ahora tertulia? Que no traje nada, Neda, yo vine a escuchar sobre Ernesto Sábato solamente. ¿Ya? ¿Tú trajiste algo, ¿Ya? Cristina? no, uno siempre puede, ¿cómo se llama?, sacar algo, porque tienes una bajo la manga, pero no, si no tiene nadie, ¿para qué voy a leer yo? ¿Te fijas? Ya, pues, entonces damos por cerrada. Muchas gracias, Mariela. De Se te nada, respeta. gracias a ustedes. Gracias, Gracias, Mariela, Mariela. fue Me súper encantaron las interesante en todo caso. anécdotas. Creo que Gracias a ustedes por estar aquí. debería Con- escribir un cuento de Sí, esa anécdota, un libro de cuentos. Están muy buenas, ¿sí o no? las Como las anécdotas Sí. están excelentes, las No, y anécdotas están sí, fantásticas. Ya, faltaron todavía, faltaron. pues, tienes que escribirlas, no las debes, no las debes. Sí. Ya, pues. Bueno, buenas Ya, noches, buenas que tengan noches, una chicas. Ya, chao. excelente semana. Buenas Besito a noches, todos. chiquillas. Corto nomás. Gracias. Sí, córtalo más. Nos vemos, chao. Chao.